La actividad minera de Ecuador representa uno de los mayores brazos económicos para nuestro país. Solamente en 2020 se generaron alrededor de 1.614 millones de dólares por concepto de exportaciones, impuestos e inversión extranjera. Datos publicados por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables. De este proceso extraemos metales como el oro, plata y cobre, los cuales, tras su manufacturación, obtenemos joyas preciosas de gran valor y prestigio. Sin embargo, estas joyas no siempre están rodeadas de glamour y belleza. La travesía para que el metal se transforme está llena de contaminación, riesgos y miseria, tanto para el obrero trabajador como para el medio ambiente. La localidad como objeto de estudio es el Cantón Portobelo, ubicado al sur del país, específicamente al sureste de la provincia del Oro. Es tradicionalmente identificado como una zona minera, un sector muy conocido por tener sus plantas de beneficio, las cuales son las plantas de procesamiento de minerales. Portobelo, como asiento minero, se remonta al año de 1549, cuando fue creado por los españoles como campamento para la explotación de las minas. De allí hasta la actualidad, la extracción de metales preciosos no ha parado, debido a que debajo de sus tierras se siguen escondiendo grandes riquezas. Toda problemática cuenta con una causa y un efecto del cual hablar. En este caso, nuestra causa, como eje principal, es la contaminación minera en los ríos de Portobelo, los cuales son el río Calera, río Amarillo, río Amboca y río Puyango. Debido a que en estos afluentes de agua ya se han identificado en estudios anteriores cierta presencia de metales pesados, podemos definir los efectos. Por un lado, tenemos la biota acuática de estos ríos, la cual ha quedado básicamente reducida a nada. Y por otro lado, tenemos poblaciones que viven río abajo y soportan la contaminación del recurso hídrico. Una exposición prolongada de estos metales pesados provoca que se acumulen en el organismo y puedan producir varios síntomas y patologías, entre ellos diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y hormigueo en las extremidades, por nombrar algunos. En esta zona existen más de 110 plantas procesadoras de mineral, provenientes de unas 400 minas. Para la extracción de oro del mineral, las plantas de beneficio utilizan un proceso combinado de amalgación con mercurio y lixiviación con cianuro, lo que permite una mayor recuperación y beneficio económico. El proceso de molienda del mineral sulfuroso rico en metales pesados y su posterior lavado produce lixiviados mineros con un alto contenido de metales potencialmente tóxicos, los cuales se encuentran tanto en la fracción disuelta como en la fracción particulada. Debido al inadecuado manejo de estos lixiviados mineros, la mayoría de ellos llegan a los principales tributarios del río Puyango. Hacia sus cabeceras, el río Puyango recibe a tres principales tributarios: el río Calera, el río Amarillo y el río Ambocas, los cuales poseen un caudal promedio anual de 9 metros cúbicos sobre segundo, 15 metros cúbicos sobre segundo y 24 metros cúbicos sobre segundo respectivamente. Durante la época seca, la cual se extiende desde finales de mayo hasta principios de enero, el río Puyango posee bajos valores de caudal mínimo promedio estimado de 21 metros cúbicos sobre segundo, mientras que durante la época de lluvias, desde finales de enero hasta principios de mayo, el caudal del río aumenta considerablemente. Para tener una mejor visión de la problemática planteada, usaremos Google Earth Pro. Estando dentro de la aplicación, pondremos en buscar las palabras Portobelo, Ecuador, y de manera inmediata nos lleva a la zona de estudio deseada. Vamos a ver cómo muchas de las plantas de tratamiento minero se encuentran básicamente a las orillas de los ríos. Si vamos siguiendo el cauce, podemos identificarlas. Además, también podemos ver los cementerios de material residual, o llamados técnicamente como relaveras, y estas
contienen grandes concentraciones de metales pesados. Al encontrarse tan cerca del río, representan una gran amenaza, ya que si no es por la propia falta de ética de la compañía, que hace llegar los residuos asentados en las relaveras a los ríos, una fuerte lluvia torrencial podría hacerlo. Tanto por un lado como por otro, podemos ver todos estos campamentos mineros que desembocan en el río Puyango, incluso en la propia Y donde se conectan sus dos tributarios principales. Observamos relaveras a pocos metros de las orillas. En un estudio realizado por Abraham Mora, Diana Jumbo, Max González, Santos Bermeo en la Universidad Nacional de Loja, publicado en el año 2016 por la Revista Internacional de Contaminación Ambiental con el tema Niveles de metales pesados en sedimentos de la cuenca del río Puyango, Ecuador. Se determinaron las concentraciones de aluminio, cobalto, cobre, hierro, mercurio, níquel, manganeso, plomo y zinc en muestras de sedimentos de fondo del río Puyango y de algunos de sus afluentes. Las muestras de sedimento fueron sometidas a digestión ácida utilizando el método EPA 3050B, para luego ser analizadas por espectrofotometría de absorción atómica. Las muestras para el análisis de mercurio total fueron digeridas con una mezcla de ácido nítrico, ácido clorhídrico y permanganato de potasio, y determinadas con la técnica de arrastre de vapor frío. Las mayores concentraciones de metales pesados fueron encontradas en los sedimentos colectados en el sector localizado después de la confluencia entre los ríos Calera y Amarillo. Los altos niveles de metales pesados y las bajas concentraciones de aluminio en los sedimentos de este sector indican que estos últimos están compuestos principalmente de mineral polimetálico, el cual ha sido descargado por las plantas procesadoras de mineral después del proceso de extracción de oro. Los sedimentos de las secciones medias y bajas del río Puyango se encuentran severamente contaminados con los elementos mercurio, cobre, plomo, zinc y manganeso, así como moderadamente contaminados con cobalto y hierro. Las altas concentraciones de mercurio, cobre, plomo, zinc, manganeso y hierro en los sedimentos de estos ríos pueden tener un efecto adverso para la biota acuática, de acuerdo con los criterios establecidos en normas internacionales. Para este estudio se colectaron muestras de sedimentos en 8 sectores distribuidos a lo largo de la cuenca del río Puyango. En el río Calera se tomaron muestras de sedimentos en 2 sectores, antes y después de las plantas de beneficio, mientras que el río Amarillo fue muestreado en 3 diferentes sectores, uno localizado antes de las plantas de beneficio, otro después de las plantas de beneficio, y el último después de la confluencia entre los ríos Calera y Amarillo. El río Ambocas es uno de los principales tributarios del río Pindo. Fue muestreado en un sector, mientras que el río Puyango se tomaron muestras hacia las cercanías de la población de Puyango y en la zona baja de la cuenca, localizada en los bosques secos de la provincia de Loja. El muestreo se realizó durante la finalización del periodo seco, aprovechando el bajo nivel que presentan los ríos durante esta temporada. Durante esta época del año, el material polimetálico molido, aportado de las plantas de beneficio, el cual es rico en metales pesados, tiende a sedimentar debido a la velocidad baja de las aguas. Sin embargo, durante la época lluviosa, este material se resuspende y es arrastrado hacia la sección más baja de la cuenca como resultado del incremento de la corriente de las aguas, haciendo que disminuyan las concentraciones de metales pesados en el sedimento de fondo. Por consiguiente, el análisis de las muestras de sedimento colectadas durante la época seca proporciona una mayor información del impacto producido por la minería sobre este sistema hídrico. En el cuadro 1 podemos observar la codificación y las coordenadas geográficas de los 8 sectores de muestreo. Para el tratamiento y análisis en el laboratorio, las muestras de sedimentos fueron colocados en platos de polietileno y secadas a 40 grados centígrados en una estufa.
Posteriormente, estas muestras se disgregaron con un mortero de porcelana y se tomó una nueva muestra representativa por el método del cuarteo. Las determinaciones de los metales en los extractos se realizaron por espectrofotometría de absorción atómica. Para la preparación de los patrones utilizados en las curvas de calibración se emplearon estándares certificados de 1000 miligramos por litro. Los elementos hierro, cobalto, cobre, manganeso, níquel, plomo y zinc fueron analizados por la llama de aire acetileno, mientras que el aluminio fue medido a través de la llama de óxido nitroso acetileno, agregando 2000 miligramos por litro de potasio, para así evitar la ionización del analito. Para la determinación de mercurio en las muestras de sedimento se tomó 0,1 gramos de cada muestra y se sometió a digestión con ácido nítrico, ácido clorhídrico y manganato de potasio. El método consiste en la digestión del sedimento con estos tres reactivos a 95 grados centígrados en un baño de agua. Una vez frías las muestras, se agregaron 2 mililitros de una solución de clorhidrato de hidroxilamina al 12% a cada una, para así eliminar el exceso de permanganato. Se determinó la concentración de mercurio por absorción atómica a través del método de arrastre de vapor frío con un generador de hidruros. La precisión de los análisis varió entre 1 y 20% para todos los elementos estudiados. El material de referencia de sedimentos del lago del Organismo Internacional de Energía Atómica se utilizó para determinar la exactitud del procedimiento analítico. En el cuadro 2 podemos observar los límites de detección para los elementos analizados por espectrofotometría de absorción atómica y compara los resultados de los análisis realizados en el material de referencia con los valores recomendados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Aunque la diferencia relativa entre los resultados obtenidos y los valores recomendados por la misma organización no fuera superior al 18% en la mayoría de los casos, el valor presentado para el análisis de mercurio mostró una diferencia relativa de un 37,8%. Sin embargo, este valor se encuentra dentro del intervalo de confianza del 95% estimado por el Organismo Internacional de Energía Atómica para las determinaciones de mercurio en este material de referencia. Según Rodrigo Oviedo, Emi Moina, Jaime Naranjo y Milton Barcos, en su trabajo de investigación publicado en 2017, realizaron un análisis a las poblaciones aledañas de la cuenca, en donde se tomaron muestras de sangre, orina y cabello, y con ello se logró determinar que la mayoría de los habitantes de las poblaciones cercanas a la cuenca se encontraban envenenadas con mercurio y plomo, dando como resultado consecuencias en la salud. Las descargas de los contaminantes resultantes de la actividad minera afectan negativamente a toda forma de vida, provocando severos impactos ambientales y daños en la salud humana. En la tabla 2 se puede evidenciar los niveles de concentración máxima admisible y sus consecuencias en la salud, causada por los metales pesados según lo registra la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, o por sus siglas, la USEPA, y por la legislación ecuatoriana. Las poblaciones aledañas de los cantones Balsas, Marcavelí y Las Cajas, ubicados en la cuenca media y baja del río Puyango, muestran valores constantes de mercurio y plomo en suelos y agua, evidenciando así la exposición continua de estos contaminantes entre los pobladores. Durante los últimos años se han realizado investigaciones para determinar la presencia de alteraciones subclínicas del sistema nervioso, las mismas que son generadas por la continua exposición de contaminantes neurotóxicos. El impacto de mercurio en la salud humana fue diagnosticado al realizar pruebas de intoxicación por este metal a 200 pobladores, en su mayoría mineros propios del sitio. Los resultados que arrojaron los exámenes fueron alarmantes, debido a que el 52% de individuos en Portobelo dieron positivo en manifestaciones de intoxicación por mercurio.
Otros estudios realizados a 229 personas arrojaron resultados donde muestran niveles máximos de plomo en sangre y de mercurio en orina y sangre. Los niveles de mercurio y plomo por encima de los valores referentes son evidenciados en la tabla 3, en donde se observa los indicadores biológicos de contaminantes de metales pesados en la población de la cuenca del Puyango, comparado a los niveles referentes según el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo de la Unión Europea. Como se manifestó anteriormente, en este estudio se analizaron diferentes metales pesados. Sin embargo, para la parte de resultados nos enfocaremos únicamente en los metales tóxicos, que pueden llegar a perjudicar a la salud humana. Estos metales son el mercurio y plomo. Retomando el artículo de la Revista Internacional de Contaminación Ambiental, en la figura 1 se evidencia los altos niveles de plomo y mercurio en los sitios de muestreo C2 y A3, correspondiente a la sección media y baja del río Puyango. Sin embargo, en la sección baja P1 y P2, correspondiente al plomo, podemos observar una menor concentración, mientras que en las mismas secciones, en el caso del mercurio, se observa una mayor concentración. Para finalizar, en este estudio se determinó que los sedimentos de la sección media y baja del río Puyango se encuentran severamente contaminados con los metales mercurio, cobre, plomo, manganeso y zinc, como consecuencia de las descargas de lixiviados mineros hacia los principales tributarios del Puyango, los ríos Calera y Amarillo. Estos lixiviados poseen una alta concentración de mercurio y otros metales pesados, que son el resultado del proceso de molienda del mineral sulfuroso polimetálico procedente de las minas. Las relaciones negativas encontradas entre las concentraciones de metales pesados y las concentraciones de aluminio en los sedimentos de los sitios impactados revelan que la mayor parte del sedimento en estos sitios se encuentran constituidos por mineral polimetálico. Los sedimentos colectados en la sección baja de la cuenca no mostraron evidencia de enriquecimiento en níquel. Sin embargo, estos sedimentos también presentan una moderada contaminación con cobalto y hierro, los cuales son también incorporados por lixiviados provenientes de las plantas de beneficio del mineral aurífero. Las altas concentraciones de mercurio, cobre, plomo, zinc, manganeso, cobalto y hierro encontradas en estos sedimentos pueden tener un efecto adverso para la biota y para la salud de las poblaciones humanas que residen en la sección baja de la cuenca. Esto debido a que el agua del río Puyango es utilizada para consumo como consecuencia de la poca disponibilidad de este recurso en la región.